Bueno, buenos días. Vamos a ver hoy una sesión un poco diferente, desde un enfoque un poco diferente. Hemos hecho algunas sesiones de protésica, de liners, de novedades, de, de técnicas también, ¿vale? De revisión de protésica. Y hoy la idea era un poco pues, enfocarnos más a lo que son los pies y ver qué opciones tenemos y qué tenemos que valorar en determinados momentos cuando estamos tratando o trabajando con un paciente. Vale, porque al final hay una gama de pies que es amplísima, ¿vale? Ya no solo nuestra, sino de todos los fabricantes y muchas veces ante una avalancha de opciones puede ser dificultoso muchas veces la selección, ¿vale? Porque realmente hay soluciones que pueden ser muy básicas y que dan pues, una funcionalidad muy básica, lógicamente, porque hay pacientes que no necesitan más, ¿vale? Pero hay todas las opciones del mercado, ¿vale? Como suele ser habitual, y uno se puede, por decirlo así, gastar lo que quiera en un pie protésico en un momento dado, ¿vale? Pero no siempre quiere decir que lo más caro es lo mejor, ¿vale? Pero hay que conocer todas las opciones para ver y para buscar al final una solución que sea válida para el paciente y que al final repercuta en que esa prótesis mejora por la selección de un pie correcta, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Por lo que hay que pensar en los diferentes criterios de selección que podemos utilizar a la hora de seleccionar, ¿vale? Es importante estos criterios pensarlos globalmente y como ya dijimos en una de las sesiones, creo recordar, cuando vimos un poco el proceso de lo que era un poco el análisis del paciente, el análisis de la entrevista inicial, pues tenemos que enfocar esa entrevista inicial o cuando estamos hablando con el paciente durante el proceso de priorización para ir cribando, ¿vale? Seleccionando diferentes gamas de producto de manera que tengamos una solución global. ¿Qué criterios vamos a tener? Pues, por supuesto, una cosa importante es el nivel de actividad del paciente, ¿vale? El peso del paciente. Ahora iremos descargándolo, revisándolas un poco más profundamente cada una de ellas, ¿vale? El peso del paciente, también el nivel de impacto, que luego definiremos un poco, porque muchas veces hemos definido el nivel de actividad, pero no el nivel de impacto, y son dos cosas diferentes, aunque parezcan iguales. Hay especificaciones que dependen de la actividad, así, primer momento, acuático o no acuático, ¿vale? Si el paciente va a necesitar que sea water resist, pues waterproof es importante tenerlo en consideración. El peso del pie también puede ser un condicionante, ¿vale? Esto ya estamos hablando más que del pie, de características que tenga el pie y que puedan darnos dificultades a la hora de trabajar con el paciente. El perfil del pie, que tiene que ver con el espacio que tenemos en el paciente, o sea, la longitud del muñón. Y, aunque lo he puesto el último, desgraciadamente es el primero, el precio, ¿vale? Porque al final, cuando entra un paciente a nuestro gabinete, aunque deberíamos ver todo lo demás y luego ver el precio, lo que hacemos es ver el precio, qué prescripción tiene, quién va a pagar esto, ¿no? De alguna manera, seguridad social, mutua, es privado, y a partir de ahí empezamos a cribar. Y, por supuesto, pues si llega ahí es con una receta de seguridad social, ya estamos, de alguna manera, cogiendo un rango de pies, ¿vale? Si es mutua, pues a lo mejor lo ampliamos, si es privado, pues lo ampliamos, ¿vale? De alguna manera. Está el último, como digo, pero desgraciadamente no en España, en todos los sitios del mundo. Ha habido 4 o 5 estudios a nivel global de cuáles eran los criterios de selección de los pies y en todos los países que se ha hecho, el primero es el pie, ¿vale? Porque esto es así, ¿vale? También pasa con el coche, ¿vale? Depende de tú primero piensas cuánto me puedo gastar y luego empiezas a ver los coches que te vas a comprar. O sea, aquí es un poquito parecido. Bueno, a nivel de actividad, ¿vale? Que esto lo hemos visto en algunos seminarios ya, pero bueno, por recordar, pensar que el sistema, lo que es ¿para qué nos sirve el sistema K de selección o del nivel de actividad? Pues prácticamente en dos letras, en K1, K2, K3, saber claramente qué tipo de paciente está. Pues K1,
en espacios, sabéis, pacientes muy de hogar, a nivel de espacios cerrados, desplazamientos pequeños, no van a ser grandes marchas, ¿vale? Pero en plano va muy seguro, ¿vale? Pero si vais fuera va a necesitar algún tipo de soporte, ayuda, como puede ser andador o silla de ruedas, etcétera, ¿vale? Pero es verdad que se puede desplazar. Entonces, sale fuera de casa, se va a ir a un restaurante, pues va con la silla de ruedas o le van a desplazar en silla de ruedas fácilmente, pero cuando llega al restaurante, si tiene que ir al baño, puede ir con su prótesis, ¿vale? Y no hace falta que vaya al baño con la silla de ruedas. K2, pues ya puede andar el paciente en ambientes controlados y abiertos, ¿vale? Ya puede ir por el barrio, va a tener pues, en situaciones que sean muy planas, que no tengan grandes desniveles, buscando siempre pues, circuitos o recorridos, y si hay una zona que el suelo está muy irregular, que tiene césped, que tiene piedras, pues normalmente va a huir de esos y prefiere andar un poquito por otro lado, ¿vale? Que hacer esto. Siempre una cadencia de paso muy, muy equilibrada, siempre muy fija, sin grandes cambios de velocidad, pero que bueno, que es un paciente que tiene pequeñas limitaciones, pero que se puede manejar perfectamente y no tiene tampoco problemas de andar media hora, 45 minutos seguidos, porque va a ser autosuficiente en esa. Solo le va a ser un poco el tipo de deambulación que va a hacer. K3, pues ya prácticamente no tiene ningún tipo de limitación, puede ir por desniveles, por terrenos irregulares, cambios de marcha, o sea, prácticamente una deambulación prácticamente de un habitante normal, ¿vale? Sin ningún tipo de limitación. Y el K4, pues es ya, no tiene limitaciones y que también tiene algún tipo de característica especial. Ya sea actividad deportiva, que es lo primero que pensamos, pero pueden ser otra cosa, pues que a la hora de trabajar carga peso o que por el terreno donde vive va a tener grandes saltos o caídas y entonces la prótesis va a recibir un impacto más importante. Bueno, eso ahora, como luego hablaremos de impacto, también lo desarrollaré un poquito más. Bueno, características que tienen que ver con el paciente y con el pie. Pues el peso del paciente es uno de estos. Nosotros no solemos tener mucho problema en España porque casi toda la población pues, está en un rango de peso razonable. Pues casi todos los pacientes que tenemos están entre 60 y 100 kilos. Algunos hay de 100 y algo, pero no hay más de 125, hay muy pocos, ¿vale? Pero en otros sitios, pero veréis que hay diferentes, pero es algo que hay que mirar, porque hay muchas veces que tenemos un PSH de 80 kilos o de 90 kilos y el paciente está en ese rango, ¿vale? Entonces a lo mejor tenemos que cambiar el pie básico a otro. El peso del pie también puede ser porque hay que pensar que si un pie es muy pesado, en un paciente K1 o K2 que es geriátrico más limitado, se va a fatigar más, ¿vale? Y si se va a fatigar más, va a poder andar menos. Con lo que en algunos casos es importante. También puede ser en la otra parte, si va a hacer una práctica deportiva, también va a querer un peso ligero, ¿no? Pues un corredor que vaya a hacer Paralimpiadas también va a querer que tenga mucha respuesta, pero muy poco peso, ¿vale? Para que no tampoco le limite de alguna manera. Entonces, son factores que hay que tener. Y prácticamente el que yo creo que es más crítico, ¿vale? Es el perfil, ¿vale? O sea, el espacio disponible, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque, como veis aquí en estos 4 pies, ¿vale? Pues son de alturas muy diferentes y dependiendo de la longitud del paciente, del muñón, ¿vale? Del espacio que tenemos, vamos a poder utilizar uno u otro, ¿vale? Lógicamente los dos de la derecha prácticamente los podremos utilizar, pero los dos de la izquierda, si el muñón es medianamente largo, ya, bueno, nos puede condicionar de alguna manera y esto es algo que tendremos que tener en cuenta, ¿vale? Especialmente cuando vemos al paciente en primer segundo, ¿no? En el primer vistazo y vemos que el muñón es de tercio distal, ¿vale? Que ya vamos a ver que hay dificultad, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Nivel de impacto, que decía, ¿vale? Que tiene que ver también un poco con el tipo de actividad, ¿vale? Muchas veces. ¿Por qué? Porque aunque aquí veamos mucha gente haciendo actividad, ¿vale? Son deportistas, etcétera, el nivel de impacto no es lo mismo, no es igual en cada uno de ellos, es diferente. No es lo mismo el de baloncesto, que va a tener pues saltos, impactos verticales, que son muy importantes, ¿vale?
que realmente tienen impactos, también suelen ser personas más grandes, con lo que el peso suele ser mayor y el impacto que va a recibir en la prótesis, el pie en este caso, pues va a ser más importante que un corredor de sprint, ¿vale? Como vemos justo abajo del baloncesto, ¿vale? Que de pista, que va a querer velocidad, respuesta, pero es un sistema de carrera muy en rectilíneo, ¿vale? Que va en un circuito con un ambiente controlado, muy liso, ¿vale? Que como vemos a la izquierda del todo, alguien que haga running de montaña, ¿vale? Que puede que la velocidad no sea igual, que el impacto no sea igual en cuanto a la carrera, pero sí en cuanto a las circunstancias de desniveles, de cambio de patrón de marcha, de velocidad. Lógicamente va a ser diferente la respuesta, ¿vale? Porque tú vas por la montaña y de repente vas un poco más lento, más rápido, mientras que en una pista tú buscas una velocidad constante, por decirlo de alguna manera. Luego otras características, bueno, la bici es otro tipo de actividad que también hay que tener en cuenta para el pie, aunque parezca que no, ¿vale? Porque el pie tiene que tener resistencia en la puntera, tiene que ayudar al empuje de puntera y hay pies que no dan esa versatilidad, ¿vale? Entonces, aunque parezca que la bici, no, si el pie no va a hacer nada, sí que hace algo, ¿vale? Necesitamos transmitir la fuerza a la puntera, ¿vale? Y eso no todos los pies lo hacen, ¿vale? Con lo que es un aspecto. Y no solo transmitir, sino que, porque es importante cuando se empuja con la bicicleta, pero también con el retorno. Lo que casi todos los pacientes refieren no es cuánto empuje, que más o menos, sino al retorno, cuando están volviendo y van a pasar hacia atrás, que no están empujando, sino atrayendo. Si no les sigue, el pie contralateral, el sano, es el que hace todo el esfuerzo, ¿vale? Y entonces no es un circular suave o homogéneo, por decirlo así, o peso, levantamiento de peso, que lógicamente es otro esfuerzo totalmente diferente, no tiene un impacto de carrera, pero tiene un impacto de carga de peso momentáneo, ¿vale? Y eso también hay que prepararlo. O otras actividades como puede ser actividades acuáticas, etcétera. Que cada vez hay más pies que aguantan, tienen la opción de mojarse, pero es verdad que hay que tenerlo en cuenta. Especialmente, bueno, si se va a hacer surf es una cosa muy particular, pero por ejemplo para gente que hace montaña, ¿vale? Que de repente tiene que cruzar un río y tiene que mojar el pie protésico, pues hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de pies, ¿vale? Para ver, oye, cómo traduzco esto en el día a día y por qué un pie me da unas características o por qué. Vamos a ver, desde lo más básico, un SATS. No me voy a ir al SATS de toda la vida, ¿vale? Porque creo que es una solución y es la más válida, pero es verdad que se está quedando un poco obsoleto, ¿vale? Y hay soluciones muy económicas como es este SATS, el SATS de Willowwood, ¿vale? Que nos da unas características y unas propiedades estupendas y el precio es totalmente aceptado por cualquier prestación de cualquier tipo. Como cualquier SATS, categoría K1, K2, pirámide de titanio, ¿vale? Y ahora veremos que tiene 3 insertos de talón que nos permite la personalización, ¿vale? El poder adaptar un SATS, que siempre ha sido un taco un poco de madera, por decirlo de alguna manera, sin ningún tipo de adaptabilidad sobre el usuario. Y vamos a poder, ahora veremos, personalizar eso. 2 alturas de tacón, ¿vale? Que también es importante, 10 y 18 milímetros, ¿vale? Porque dependiendo del tipo de calzado que use. 3 resistencias de puntera, que esto es algo que tampoco tienen normalmente los SATS, ¿vale? Porque la diferencia del SATS de Willowwood es esa quilla que llega hasta la puntera, ¿vale? Y eso nos va a dar un soporte importante a nivel de último apoyo o de despegue de puntera y que también es resistente al agua, ¿vale? Que además ahora, como estamos en época de verano, hay pacientes que quieren una prótesis que sea más, bueno, que sea acuática, etc. Vamos a ver un pequeño vídeo, ¿vale? En el que se ve un poco el funcionamiento muy sencillo, ¿vale? Porque realmente vamos a ver que el peso límite es 115, ¿vale? Esta quilla, ¿vale? Que tenemos larga, que nos va a dar ese soporte con una pirámide de titanio, que también es importante. Y lo que vamos a hacer es, vamos a tener que seleccionar el pie en diferentes cosas. Por una parte, el SATS, la talla, obviamente, el lado, el color de la cosmética, el tipo de nivel de dureza que queremos en
en puntera, ¿vale? Que es el 4, ¿vale? Según la intensidad, tenemos nivel medio, bajo, medio, alto, ¿vale? Tenemos 3 insertos de talón, suave, medio y firme, ¿vale? Que están incluidos en la caja, y lo que tenemos que ver es cuando el paciente anda, cuando estamos haciendo la alineación dinámica, pues ver cuál es el que se adapta. ¿Vale? Aquí tenemos lo que es la alineación, que es como, bueno, un poco estándar, un poco hacia adelante, y aquí vemos qué pasa si el talón es muy blando, qué pasa, la puntera baja muy rápido, prácticamente no hay esa bajada progresiva que tendríamos que tener. ¿Vale? Si tanto el talón como puntera son muy blandos, ¿qué pasa? Ni hay esa caída, ni cuando llegamos a puntera prácticamente veis que no hay respuesta, sino está demasiado blanda y no le va a acompañar el movimiento. Mientras que cuando hay un paso bueno, se ve como el pie cae progresivamente y le acompaña hasta el final de la puntera. ¿Vale? Parece que un SATS siempre está bien ya desde el principio, ¿vale? Que es colocarlo y no puedes hacer nada, y es solo una cuestión de alineación. Con el Side Willow tenemos esa posibilidad de, dependiendo de la dureza de la puntera, ¿vale? Que es más por peso, ¿vale? Y por nivel de impacto que va a tener, y con ese cambio de la amortiguación que podemos tener en talón, podemos mejorar mucho la calidad del paso y el confort del paso, que también es importante. Otro nivel un poco superior, pongo estos dos porque al final son los 2 pies que más se colocan, ¿no? Por nivel de precio, y además creo que son por la tipología del paciente que hay normalmente, K1, K2, que es al final el más del 80% de los pacientes, tenemos que conocerlos al detalle. El single axis, ¿vale? Que también es para K1, K2, resistente al agua, pirámide de titanio, y aquí, como tenemos ese eje que ahora veremos, ¿vale? Tenemos los topes, la posibilidad de unos topes anterior y posterior para diferentes durezas, ¿vale? El kit, igual que en el SATS, las bumper lleva los 3 incluidos, en el single axis no, en el single axis lleva unos bumper ya estandarizados, y si queremos coger más blando, más duro, hay que pedirlo, ¿vale? Es simplemente que lo conozcáis, porque luego muchas veces llamáis, oye, pero creía que los bumpers estaban dentro, ¿vale? Aquí también vamos a ver un par de vídeos, ¿vale? Uno, por una parte, para ver pues, un poco la deambulación, y lo mismo, ¿no? Que nos va a dar, fijaros cómo llega a la puntera, mismo peso límite, 115. Esto es por ejemplo, para España es un valor muy, muy adecuado, ¿vale? Porque prácticamente casi todos los pacientes vamos a tener, ¿vale? Vamos a tener una alineación, ¿vale? Que también es... Y también podemos regular tanto lo que es el tope anterior como esto. Entonces, si tenemos muy suave, lo veis que también baja muy rápido, ¿vale? Si los bumpers son muy blandos, veis cómo la articulación del tobillo es súper libre, va muy libre porque está demasiado blando, no ofrece prácticamente resistencia. Si está firme, prácticamente el pilón no se mueve, ¿vale? Está rígido. ¿Vale? Y eso al final son fuerzas que se transmiten, ¿vale? al muñón. ¿Cómo se regulan los bumpers? ¿Vale? Pues de una manera... ¿Cómo se regulan los bumpers? Pues se accede con un tornillo que está ahí, ¿vale? Luego hay que sacar el eje, que se saca de una manera bastante sencilla. Sacas lo que es el tobillo, ¿vale? La articulación del tobillo, y dentro te encuentras los 2 bumpers, ¿vale? Ahora son unos estos, se ponen y luego se introduce de la misma manera para el otro lado, ¿vale? Y ahí lo que hay que conseguir es un deambular en que tengamos tanto la amortiguación inicial, ¿vale? Como luego también una buena respuesta. Haciendo una articulación de tobillo, que es la base del single axis, que tenga ese juego de tobillo suficiente, pero no libre, ¿vale? Como hemos visto en el primer caso cuando era demasiado blando, por decirlo de alguna manera. Vamos a un pie pues ya un poco más cañero, ¿vale? Para un paciente que, oye, nos está pidiendo más, que sí que quiere una buena devolución de energía porque quiere cambiar de patrón de marcha, que a veces va andando normal, pero de repente quiere ir más rápido, que necesita más potencia, ¿vale? Porque es un paciente activo, que puede hacer diferentes actividades, K2, K3,
la ERIS es más bien un K3, ¿vale? Pero un K2 alto, que ya empezamos con esas divisiones, pero un K2 alto también es un buen paciente, ¿vale? Sobre todo si le vemos progresión, por decirlo de alguna manera. Hay que pensar muchas veces, y esto lo habréis oído alguna vez, que muchas veces categorizamos a los pacientes según viene el primer día. Y los pacientes van a tener evolución, no va a ser lo mismo hoy que dentro de 2 años, ¿vale? Y hay que pensar en esa evolución que pueda tener el paciente, ¿vale? Ya son pues, alturas más importantes, ¿vale? Aquí ya necesitamos pues 16, 17, 18 milímetros según la talla, centímetros según la talla, ya el peso es más importante, 500 gramos. Pero son pacientes que tienen potencia, o sea, que lo que quieren es tener agarre, tener devolución de energía, etc. Y el Iris Performance que nos va a proporcionar frente a otros pies de carbono tipo J, que son los que se llaman de este tipo, ¿vale? Que tienen una devolución de energía muy importante, pero es verdad que ahora veremos el funcionamiento del pie, que por esta forma que tiene en la J, que está dividida, ahora veremos cómo está en un tipo que se llama cocodrilo, la han llamado, ¿vale? Porque se abre como la boca de un cocodrilo. Eso nos da que en el primer apoyo de talón, al quitarle esa segunda capa, es mucho más suave, ¿vale? Los pies de carbono en ese momento tradicionalmente han quedado con un diseño muy duro, muy firme, ¿vale? Es verdad que daba mucha energía, pero amortiguaba un poco el apoyo de talón, ¿vale? Y si vemos el vídeo, tenéis que fijaros en esta zona que no se abre mucho, pero lo veréis. Al final se ve un poquito más claro. ¿Vale? Pero veréis cómo se levanta un poquito y eso está haciendo que no tenga toda la J haciendo resistencia en esto. Pero luego, cuando llega a la puntera, se une a lo que es la J, con lo que la devolución de energía es completa. No solamente aquí se ve mejor cómo se abre, ¿vale? Le resta. Y cuando llega a la puntera, como la J hace un conjunto, la devolución de energía sí que es como si fuera todo un conjunto, ¿vale? Entonces, bueno, luego también tiene esta capacidad de adaptabilización en todos los multiaxial, que también es importante porque en terrenos irregulares, etcétera, va a ser importante, ¿vale? Un pie. Conoceréis muchos de pie de carbono y hay multitud, ¿vale? Tipo J, pues este tiene una particularidad un poco diferente frente a otros. Otro pie diferente que también quería, porque es un poco diferenciado con otros que hay en esto. Es un diseño diferente, como veis, como una primera plantilla, la de digamos, el contacto con el suelo, que ya veis que es diferente porque aquí tiene como un arco, ¿vale? Por eso tiene el nombre, porque es como una ola, ¿vale? Pero esta nos va a dar una característica fundamental en cuanto a la función. Luego, una segunda, que es que actuaría de ballesta tipo J, ¿vale? No exactamente igual, porque no va a ser tan potente en la devolución de energía, ¿vale? Pero también tiene ese concepto cocodrilo para la amortiguación inicial y que no sea tan dura inicialmente. ¿Qué característica tiene este pie? También K2, K3, ¿vale? Este es más K2, K3 que el anterior sí que es un poco más K3, porque lo que va a dar es mucho confort en la deambulación, va a dar distintas respuestas de patrón, entonces es un pie ideal para un paciente que lo que quiera es salir en plan ruta del colesterol, ¿vale? De caminar 1 hora, hora y media por la mañana, por la tarde, que quiera deambular diferentes patrones de marcha, porque es un pie muy confortable, muy amortiguador, pero con una buena respuesta. Los pacientes lo definen muchas veces como, es que voy como por un parque infantil, ¿vale? En cuanto a esto, o como si llevara unas zapatillas de trekking con mucha amortiguación, ¿vale? Con cámara de aire y tal, porque proporciona mucho confort en la deambulación, ¿vale? Un pie también diferente, fijaros, perfil muy bajo, ¿vale? Comparado con el anterior. Si vemos el anterior, tiene un perfil alto, 16, ¿vale? En este caso tenemos un perfil mucho más bajo, ¿vale? Este está en el torno de 10 centímetros más o menos, ¿vale? Y vamos a ver el último, ¿vale? Que ya hicimos una presentación, ¿vale? Pero creo que también es una buena referencia, ¿vale? Porque nos va a dar algo diferente. Porque los pies de fibra de vidrio, ¿vale? Están apareciendo. Hasta ahora casi todo era fibra de carbono, ¿vale? Pero la fibra de vidrio nos está dando un valor extra, ¿vale? Y esto. Entonces, son pies que dan alternativas diferentes, ¿vale? Que realmente por esta nueva composición de materiales nos va a dar
unas características diferentes y nos van a aportar funcionalidad o características diferentes. Bueno, y luego es de la casa Willowwood y están pensados también para que vayan con una coherencia con los bienes. Así. ¿Vale? Características que tiene. ¿Vale? Está dividida, como podéis ver, tiene dedo de sandalia, ¿vale? Que para épocas como ahora viene muy bien porque hay pacientes que sí que quieren llevar ese dedo, la cosmética dividida para poder llevar sandalia, resistente al agua, característica muy importante ahora, propiedad en titanio y una característica importante, perfil ultra bajo, 66 milímetros, ¿vale? Es muy bajito de perfil, con lo que prácticamente en cualquier paciente transcribial vamos a poder, ¿no? Está prácticamente desarticulación de tobillo, con lo que es muy versátil, ¿vale? Bueno, al final los composites que nos dan buen retorno de energía, una perfecta adaptación sobre el suelo, son pies mucho más flexibles, mucho más adaptables que los de carbono, K3, K4 de actividad, o sea, mucho dinamismo, mucha respuesta y aquí volvemos a definir el concepto impacto, ¿vale? Que decíamos antes. Porque aunque estos sean todos K3, K4, sí que hay que diferenciar entre nivel de impacto bajo, medio o alto, ¿vale? Porque no es lo mismo, como veis ahí algunos ejemplos, paciente que vaya a ir por tener superficies interregulares, que vaya a andar mucho, etcétera, ¿vale? Que el impacto es relativo. Hay otros deportes que sí que son más de impacto. El golf, aunque parezca que no es un deporte de bastante impacto, no tanto en el impacto, digamos, de peso, de carga, pero sí en el de rotación, en el de adaptación, esto. Y si tenemos un pie flexible que se adapta al terreno, cuando hace el golpeo, cuando hace el swing, va a sufrir menos el muñón, ¿vale? Porque el pie se va a adaptar un poco más. También para los bolos, gente un poco más de senderismo, corriendo, haciendo running, jogging, no en plan carrera, ¿vale? Pero sí en plan actividad. Y luego en niveles altos ya estarían los que reciben impacto. Pues baloncesto, correr de larga distancia o en terrenos muy irregulares, etcétera, etcétera. ¿Vale? En el que realmente hay salto y luego una caída de todo el peso del paciente. Bueno, esto es un poco un resumen del esto, la suavidad de la transición, mucha devolución de energía, la ballesta dividida, buena adaptabilidad y luego características un poco a nivel de calzado, cosmética y de apariencia, ¿vale? Que el paciente muchas veces busca que cada vez menos. Algunas especificaciones, dos aspectos a detallar, el perfil que ya lo he dicho, ¿vale? Y el peso. El peso son 560, que para un pie de estas características y de esta funcionalidad es bastante bueno, ¿vale? Porque cuando nos vamos a pies de estas prestaciones K3, K4, normalmente estamos en 700 gramos, 800 gramos, con lo que buscamos, ¿vale? Vale, vienen con dos cuñas, ¿vale? Que ahora veremos un poquito más, pero viene con dos cuñas, viene en principio preinstalada ya la media, que es la color rojo. Si queremos darle más firmeza, más dureza en el apoyo de talón, tenemos un azul que podemos poner y si quisiéramos hacerlo más blando, lo que haremos es no poner ninguna cuña, ¿vale? De alguna. ¿Vale? Y ahora también un pequeño vídeo para acabar, en el que vamos a ver un poco las características. Aquí un poco fijaros la flexibilidad, la adaptabilidad que tiene sobre los terrenos, mucho más que el carbono. 165 kilos de límite, ¿vale? La cosmética que es natural, ¿vale? Pensar que hay derecha e izquierda, obviamente. ¿Vale? Y va a ser un pie que vamos a seleccionar, lógicamente, el tipo de pie, la talla, el lado, ¿vale? Que hay veces que la ballesta no seleccionamos el lado y luego la categoría, que decíamos, de impacto. ¿Vale? Y luego, lógicamente, de la cosmética, que aparte del helado tendremos que seleccionar el color, ¿vale? O sea, que hay que pedirlo por dos. Pero bueno, esto si tenéis dudas, nos llamáis. Oye, tengo un paciente de estas características y nosotros os seleccionamos qué tipo de pie. La cuña que decíamos, ¿vale? Que se instala, ¿vale? Que vienen las dos ya en la caja, ¿vale? Y lógicamente el calcetín Spectra. Y bueno, vamos a ver, también por mostrar algo diferente en esto, en esta presentación, un poco cómo se coloca una cosmética. Muchos lo sabréis, ¿vale? Pero creo que lo importante, el útil, ¿vale? El calzador es fundamental que sea lo más ancho posible, que tenga cierta flexibilidad, que
podamos meterlo bien, ¿vale? No es una cuestión de fuerza, es una cuestión de destreza o de práctica, ¿vale? La alineación, ¿vale? Claro, sí que es un poco adelantada, ¿vale? Porque es un pie un poco dinámico, pero la pirámide está muy bien adaptada para esto y al final lo que nos da es, fijaros hasta dónde llega la puntera, ¿vale? Si pusiéramos ahora los vídeos del SACH y del Single Axis, no llega tanto la puntera al paciente. Si queda más a nivel metatarsial, pues después por detrás de la cabeza de los metatarsianos. Aquí prácticamente llega, aquí prácticamente llega a un nivel de esto. Y nada, más o menos hemos dado un repasito. Espero que haya sido interesante desde el punto de vista de valorar al paciente de otra manera. Voy a dejar. ¿Vale? De valorar los pies de otra manera diferente. Y bueno, no sé si hay alguna duda.